la primera diapositiva y preséntalo. ¿Pero ya está grabando? Sí. Buenas noches, profesora. En esta oportunidad, el grupo 6 va a presentar el trabajo que lleva por título Transporte de sedimentos. Para empezar, vamos a definir un poco lo que son los sedimentos. El sedimento va a ser un material sólido, ya sea va a ser clasificado de acuerdo a su tamaño, de acuerdo al tamaño de la partícula que va a estar acumulado sobre algún tipo de superficie. Estas van a tener como origen ya sean de forma natural o forma artificial. Vamos a encontrar dos tipos de clasificación en el transporte de sedimentos, lo cual el primero es por el modo de transporte y el segundo por el origen del material. Como vemos en la imagen, ahí tenemos algunos principales medios sedimentarios. Los que nosotros más conocemos o más contacto hemos tenido son el aluvial, el fluvial, el lacustre, las playas y también lo que es el glacial. Bien, ahora las formas de transporte de sedimentos. Vamos a encontrar tres formas. Una de ellas es el transporte por rodadura. Generalmente son las piedras y son piedras un poquito más grandes, las partículas son un poquito más grandes y se van a transportar de un lugar a otro por su mismo peso. El siguiente transporte por saltación se da cuando las partículas de sedimento son apartadas del fondo, ya sea por la corriente de río o corrientes de aire. Y la tercera, por suspensión, nos indica que las partículas sedimentarias no tienen ningún contacto con el fondo del lecho del río debido a ciertas características. En la parte derecha tenemos una imagen de las tres formas de transporte de sedimentos. La primera que es la rodadura. Como vemos está prácticamente depositado hasta el fondo del lecho del río. Muchas veces esto pasa por el mismo peso o el tamaño de la partícula. Seguido de ello tenemos la saltación, que podríamos determinar que es de un tamaño más o menos mediano. Y el siguiente que es la suspensión, que prácticamente no toca lo que es el fondo y simplemente se va con lo que es la corriente de. Vamos a ver lo que son las propiedades de los sedimentos. Entre los diferentes tipos de diferencias que nos permite definir la forma en que se generan, se transportan y se depositan los sedimentos dependen del nivel del caudal y de las propiedades de los sedimentos. Estas van a ser, por ejemplo, el tamaño, como les había explicado ya anteriormente, y dependiendo del tamaño van a tener algunos tipos de forma. También la densidad mucho y tamaño también peso, la distribución granulométrica, el peso específico, la densidad relativa, la porosidad, la forma de la partícula, la concentración de la partícula y el ángulo de reposo. Vamos a ver ahora la importancia del estudio y transporte de sedimentos. Podemos ver la importancia dentro de los proyectos de ingeniería de ríos para la protección de taludes contra la socavación y mejoramiento de canales para navegación. También en estructuras de cruce de ríos, diseño de puentes, líneas de tuberías, etc. En estructuras de puertos, las estructuras de puertos ubicadas en márgenes de los ríos deben ser protegidas contra la deposición de sedimentos. Y esto vamos a con el estudio de sedimentos adecuados. El canal de conlleva un alto debido a que el sedimento se deposita en tramos muy largos del canal. Esto, claro, va a suceder siempre y cuando no se lleve un tiempo de estudio, ¿no? También tenemos lo que son las estructuras de represamiento de ríos, las presas, los vertederos, los barrajes, etc. El flujo en ríos tiene dos tipos de efectos en el transporte de sedimentos. También vamos a ver la importancia en los reservorios. La deposición de los sedimentos va a traer consigo la reducción de la vida útil del reservorio. Bueno, como siempre y cuando no se lleve a cabo un buen estudio de transporte de sedimentos, ¿no? Para poder evitar todo esto hay que llevar a hacer un estudio previo. Ahora vamos a ver la metodología. Aplicamos los métodos USLE y RUSLE 2, siguiendo todos los procesos que vemos aquí. Primero el factor R, que es la climatología, el factor K de la edafología, el factor LS, MDE, el factor P, que son las prácticas de conservación, el factor C, que es de la vegetación.
teniendo USLE o RUSL, teniendo o separando cada uno por el lado lo que es la erosión potencial, la erosión real, haciendo uso también del índice de entrega de sedimentos, todo esto sobre el área de una cuenca, también sobre la pendiente y bifurcación de la red hidrográfica. Una vez tratado todo esto, vamos a tener lo que es el aporte de sedimentos con la fórmula que vemos en la parte superior de esta presentación. Ah, ahora veremos lo que son algunas ecuaciones que nos van a ayudar a predecir o a calcular lo que es la descarga de sedimentos. Eh, A pesar de que todas tienen un fundamento con diferentes enfoques, las ecuaciones poseen algunos principios generales que son comunes entre todos. El primero es el modo de circulación del agua y sedimento, va a corresponder a un régimen continuo y uniforme. Segundo, la disponibilidad de sedimentos para su transporte va a ser igual a la capacidad de transporte de la corriente natural. Y finalmente, nos dice que existe una relación única entre la tasa de transportes de los sedimentos y los parámetros hidráulicos y sedimentológicos. Siguiente diapositiva. Ah, Presentando la primera ecuación, que es de Meyer, Peter y Müller en 1948, nos presenta esta ecuación que se puede ver, que se muestra en la imagen de la izquierda, donde el QBF es la descarga de sedimentos de fondo. El YS viene a ser el peso específico del agua y de las partículas de sedimento. El KF y el KS, que son coeficientes de rugosidad para las partículas y para el fondo del cauce. El SR, que es la pérdida de energía por fricción. El D50, que viene a ser el tamaño de la partícula de 50% que son menores o iguales a ese tamaño. Luego, también nos dicen algunas observaciones aquí que el coeficiente de rugosidad, el cociente KS sobre KR y la pendiente están definidos por este cociente que es el KR, donde nos muestra una fórmula del SR, una igualdad del SR, donde el V viene a ser la velocidad media de la corriente, el R el radio hidráulico, el D90 que como igual que la anterior ecuación es el tamaño de la partícula, pero esta vez en 90%. Y como fórmula final, la descarga total de sedimentos vendría a ser igual al QBF por W por 1 sobre la gravedad, donde el W que es el ancho de la corriente. Siguiente diapositiva. Luego vemos otra ecuación que viene a ser la ecuación de Bagnall en 1980, donde ahí vemos la ecuación, ¿no? El QBM viene a ser la descarga unitaria. El WC viene a ser la potencia unitaria del caudal y del umbral. El DS y el DR vienen a ser el tirante de la corriente y el valor de referencia para D. El DR es el valor de la referencia del diámetro de la partícula. El IB viene a ser la proporción del peso del sedimento del cauce de la fracción I. Y el subíndice R indica valores de referencia que Bagnall extrajo de un estudio de Williams. Ahí podemos ver lo que son los valores de este subíndice. Luego entonces la descarga de arrastre se mostraría, ahí se ve en la imagen, ¿no? Que viene a ser esa ecuación. Luego la ecuación de Yalin en 1963, tenemos la ecuación y nos muestran pequeñas observaciones, ¿no? Para poder calcular lo que es esta ecuación. El U viene a ser la velocidad cortante del flujo, el A la función específica dimensional, el B viene a ser el factor adimensional del exceso de esfuerzo cortante, el YM y el YSR viene a ser el número de movilidad que es adimensional y función de Shield, y el V que viene a ser la viscosidad cinemática. Y finalmente el gasto total del sedimento se calcula con la ecuación que se ve en la imagen final. Siguiente diapositiva. Finalmente, tenemos una ecuación más, que es la ecuación de Parker en 1982. El QM está definido por la ecuación que se ve en la imagen. Luego también tenemos pequeños parámetros y pequeñas observaciones que nos van a ayudar a encontrar o a calcular lo que es la descarga total de sedimentos, ¿no?
vemos que nos dice que el D50 viene a ser la media de la distribución del tamaño de partículas de la superficie del lecho del cauce. Luego también tenemos lo que es el esfuerzo hidráulico normalizado para el tamaño de la partícula, que es el D50 Y también tenemos lo que es el esfuerzo hidráulico, que viene a ser adimensional, que también viene siendo para el tamaño de partícula D50 Y finalmente tenemos lo que viene a ser la fórmula que nos va a ayudar a calcular la descarga total de sedimentos de fondo, que está definida por la imagen que vemos en pantalla. Como conclusión podríamos decir que el cálculo de este volumen de sedimentos está definido por la metodología que vayas a usar. De acuerdo a la metodología que vayas a usar, vas a tener una mejor o una precisión más exacta, ¿no? Todo eso depende del método que uses y lo calibrado que esté cada programa o cada metodología, ¿no? Gracias.